amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren bien. Aquí otra vez de vuelta para poder hacer la recopilación de Hechos capítulo 8. Pero antes de empezar, sabemos lo importante que es la oración, así que si gustan acompañarme, cerremos los ojitos por favor. Gracias Padre Celestial por este día. Gracias por darnos una oportunidad más de seguir aprendiendo tu palabra. Una oportunidad más para seguir haciendo tu voluntad, Padre. Una oportunidad más para llenarnos de espiritualidad. Gracias por todas tus bendiciones. Perdónanos por nuestros pecados. Ilumínanos con tu Espíritu Santo, Padre. Llena nuestra mente, nuestros corazones de ti. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Bueno, en este capítulo vemos a tres personajes. Primero, Pablo. Segundo, Felipe. Y el tercero, Simón. Vamos a ver qué pasó. Empezamos con Pablo. Pablo estuvo completamente de acuerdo en que asesinaran a Esteban. Aquel mismo día, una gran ola de persecución se levantó contra los creyentes y barrió la iglesia de Jerusalén. Como vemos, Pablo era una persona, era bastante salvaje en la forma que actuaba, que es como lo describen aquí. Su misión era ir por todas partes asolando a la cristiandad. Él quería arrasar con los cristianos, quería desaparecerlos, eliminarlos, para que no existiera ni uno más. Porque para él los cristianos hacían todo lo contrario a lo que Dios decía. Entonces lo que él quería, su meta era desaparecerlos. Entonces muchas veces en su afán de hacer esto era obviamente muy cruel. A veces entraba a las casas y arrastraba a las mujeres, a los hombres y los metía presos. A pesar de todo eso y de todo lo que sucedió después de la muerte de Esteban, muchos de los creyentes huyeron de Jerusalén, excepto los apóstoles. Entre uno de ellos que se fueron estuvo Felipe, que huyó a Samaria y se puso a hablar de Cristo al pueblo. Grandes grupos lo escuchaban atentamente, intrigados por los milagros que realizaba, tales como echar demonios y sanar a paralíticos y cojos. Como vemos, Felipe, lleno del Espíritu Santo también, comenzaba a hablar de Cristo, comenzaba a hablar de Jesús, porque él estuvo con él. Él podía decir exactamente todas las palabras que Jesús les había dicho, todo lo que ellos habían aprendido estando al lado de Jesús, y también todos los milagros que Jesús había realizado. Y no solamente eso, también obviamente les habló que ellos tenían el Espíritu Santo. Por eso eran capaces de hacer esos maravillosos milagros, que obviamente eran gracias a este. Entonces en Samaria mucha gente se convirtió en creyente. Mucha gente seguía a Felipe a escuchar lo que él decía. Pero también en Samaria había un hombre llamado Simón. Simón había ejercido la magia durante muchos años. Era un hombre muy influyente y muy orgulloso de las maravillas que podía realizar, de quien muchas veces los samaritanos creían que era el Mesías. Pero cuando los samaritanos creyeron el mensaje de Felipe en el reino de Dios y se bautizaban en Samaria, muchos hombres y mujeres, entonces Simón se dio cuenta que él estaba equivocado. Simón también creyó y recibió el bautismo y se dio a seguir a Felipe, a donde quiere que éste iba, maravillado por los milagros que realizaba. Entonces Simón se dio cuenta que lo que él hacía estaba mal, ¿verdad? Porque nada de eso venía de Dios. Entonces decidió bautizarse, escuchar a Felipe sus enseñanzas y seguir a Felipe también, seguir aprendiendo de él. Cuando los apóstoles se enteraron sobre lo que el pueblo de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, entonces decidieron enviar a Pedro y a Juan. Tan pronto llegaron a Samaria, comenzaron a orar para que los nuevos cristianos recibieran el Espíritu Santo
que todavía no había descendido sobre ellos, y solo estaban bautizados en el nombre de Jesús. Entonces pusieron las manos sobre los creyentes y ellos recibieron el Espíritu Santo. Como vemos, ellos podían hacer eso porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo, porque Dios les había dado la facultad de poder hacer eso, ¿verdad? Y así lo hacían. Al ver Simón que el Espíritu Santo descendía sobre quienes los apóstoles ponían las manos, les hizo una oferta. Este dinero es para que me permitan obtener ese poder, les dijo. Quiero, al imponer las manos sobre la gente, reciban el Espíritu Santo. Obviamente tan lejos de la verdad. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que pese a que Simón trató de cambiar, trató de escuchar las palabras, pero aún seguía su orgullo, su vanidad dentro de él, querer sentirse también poderoso, mejor. Pero eso no es Dios. Dios nos enseña siempre humildad, y todo lo que los apóstoles hacían era gracias a esa humildad, gracias al Espíritu Santo. No es un poder que ellos tenían, sino era el poder que el Espíritu Santo les daba, porque el que sanaba era el Espíritu Santo, no era ellos. Entonces Pedro, muy enojado, le dijo: que tu dinero perezca contigo. ¿Qué piensas, que los dones de Dios se pueden comprar? Tú no puedes tener parte en esto porque tu corazón no es recto ante Dios. Arrepiéntete de esta maldad y ora. Quizás Dios te perdone los malos pensamientos, porque veo que tienes el corazón lleno de envidia y de pecado. Simón escuchaba lo que Felipe decía, pero aún su corazón estaba muy lejos de entender realmente la verdad. Quizás le faltaba todavía mucha humildad, le faltaba mucha oración y darse cuenta que no tenía que ver ni entender con su propio entendimiento, sino a través del Espíritu Santo. Porque si él lo hacía a su manera, pues era una manera equivocada. Y esto lo demuestra, porque todavía tenía en su corazón envidia y pecado. Por eso es que Pedro le dijo: ora y arrepiéntete, porque como sabemos nunca es tarde para cambiar. Y quizás ese sea el momento de él de arrepentirse y darse cuenta de los errores que había cometido. Entonces Simón suplicó: oren por mí, por favor. No quiero que eso tan terrible me suceda. Después de esto, tras testificar y predicar en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén. A lo largo del camino fueron deteniéndose en los pueblos samaritanos a seguir predicando las buenas noticias, porque eso es lo que ellos tenían por objeto, eso es lo que Jesús les había dicho que tenían que hacer, a predicar la palabra. Como les dije en un comienzo, ya hablamos de Pablo, que lo único que quería era erradicar la cristiandad y desaparecerla, porque para él era una plaga que iba en contra de lo que Dios decía. Tan lejos de la verdad, ¿verdad? Pero bueno, como sabemos, era un humano imperfecto, que tenía mucho que aprender. Después vimos a Simón, que escuchó las palabras, escuchó lo que Felipe dijo y entendió muchas cosas, pero aún no conocía la verdadera verdad, no conocía la verdad transparente. ¿Qué es lo que impedía? Su orgullo, su vanidad. Impedía que todavía entendieran las cosas como Jesús las explicaba, como Jesús las entiende, como los discípulos ya le entendían. Entonces, después de haber hecho esta oferta y después de lo que Pedro contestó, Pedro le dijo: ora y arrepiéntete. Esperemos que lo haya hecho, ¿verdad? Más allá no se sabe qué es lo que pasó con Simón, pero esperemos que lo haya hecho, porque como sabemos nunca es tarde. Y ahora continuamos con Felipe, que como sabemos hacía muchos milagros en el nombre de Jesús, y también hizo que toda la gente de Samaria se convirtiera y se volviera creyentes. Pero siguió continuando. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve hacia el sur por el camino de Jerusalén al desierto de Gaza. Y así lo hizo.
por el camino se encontró nada menos que con el ministro de Economía de Etiopía, que había ido a Jerusalén a adorar al templo. En el viaje de regreso, el funcionario iba leyendo en la carroza el libro del profeta Isaías. Da alcance a esa carroza, le dijo el Espíritu Santo a Felipe, y marcha junto a ella. Felipe obedeció presuroso y al acercarse escuchó lo que el funcionario iba leyendo. ¿Entiendes eso?, le preguntó. ¿Cómo lo voy a entender si nadie me lo ha explicado?, contestó. Entonces le suplicó a Felipe que subiera a la carroza y se sentara con él. Antes de continuar, vemos que era una persona con muchas ganas de espiritualidad, con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de conocer la verdad. Y eso es por eso él trataba de leer, trataba de entender. Pero sabemos que muchas veces no es fácil, sobre todo si lo hacemos con nuestro propio entendimiento. Entonces por eso le pidió a Felipe que vaya. Pero como vemos, esto no fue algo casual, porque nada es casual. Sabemos que todo es un propósito de Dios. Todo tiene un porqué. Dios sabía el corazón de este hombre y por eso quiso que sea bautizado con el Espíritu Santo a través de Felipe. Y así fue. Vamos a ver qué sucedió. Entonces le suplicó a Felipe que subiera a la carroza y se sentara con él. El pasaje de las Escrituras que el funcionario estaba leyendo era el siguiente. Como oveja a la muerte lo llevaron, y como cordero mudo ante los que lo trasquilan, no abrió la boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién puede expresar con palabras la perversidad de la gente de su generación? Porque quitaron su vida de esta tierra. Como sabemos, estaba hablando del Mesías, de Jesús, quien fue muerto y trasquilado como oveja, ¿verdad? Pero todo tenía un propósito también. Lo hizo por amor a su Padre y por amor a nosotros. Entonces Felipe, basado en aquel pasaje bíblico y en muchos otros, se puso a hablarle de Jesús. A un lado del camino encontraron agua. «Mira, aquí hay agua», exclamó el funcionario. «¿Por qué no me bautizas?» «Siempre y cuando creas de corazón, no hay nada que lo impida», le dijo Felipe. «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». Y entonces detuvieron la carroza, bajaron ambos al agua y Felipe lo bautizó. Vemos, este hombre estaba lleno del Espíritu Santo también. Quería con ganas ser parte del cristianismo, quería ser parte de Dios, quería ser parte del pueblo de Dios. Y lo hizo. Dios sabía y conocía las ganas que este hombre tenía de conocerlo, de acercarse a él. Y Dios le dio la oportunidad y lo bendijo con el Espíritu Santo. Y entonces fue bautizado. Al salir del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el funcionario ya no lo vio, pero a pesar de esto siguió gozoso su camino. Como sabemos, estaba lleno del Espíritu Santo y una nueva vida probablemente empezó para este hombre. Mientras tanto, Felipe descubría que estaba en Azoto, y ahí, como en cada una de las ciudades que encontró en el viaje a Cesarea, predicó las buenas noticias. Como vemos, 3 personajes diferentes, pero vemos también que dentro de estos 3 hay uno que pudo encontrar la espiritualidad gracias a Felipe, ¿verdad? Que es este ministro. Entonces, no importa lo mucho o lo poco que tengas, es tus ansias y tus ganas de realmente conocer la verdad. La única verdad que Jesús nos dice es la que está en las Escrituras. Por eso dice, busquen en las Escrituras y encontrarán la verdad, porque yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Bueno amigos, esto ha sido todo. Que Dios los llene de muchas bendiciones. Adiós.